Bienvenidos a nuestro encuentro con la lectura de las Sagradas Escrituras, la Lectio Divina. Una lectura que hacemos en forma de oración, donde proclamamos la palabra, la meditamos, la oramos y la llevamos a la vida. Y cada quien ya puede agregar otro paso y es la contemplación, en el silencio y en la presencia de Dios, mirando todo el fruto de esta palabra. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan capítulo 21 versículos 15 al 19. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría poder tomar hoy esta palabra. Estamos camino a Pentecostés, hemos venido desde la ascensión con toda la fuerza, abierto a los dones del Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo hoy, en este viernes, previo a Pentecostés, que su don de entendimiento nos dé la inteligencia de esta palabra. Podamos comprender hoy este contexto de vida, Jesús resucitado que se aparece a los apóstoles y habla con Pedro. ¿Qué nos dice eso hoy a usted y a mí? Por eso pidámosle al Espíritu que dispongamos, que callemos todos los ruidos que vienen del exterior. Vivimos entre ruidos, en el corre-corre, en el afán de la vida. El Espíritu Santo nos dé paz. Su presencia es paz. Y en esta paz poder como alimentarnos, como cuando ustedes y yo vamos a alimentarnos, a comer algo que nos gusta y queremos tener el tiempo para sentarnos y saborearnos lo que nos gusta porque nos hace bien, porque nos genera un momento de alegría y de bienestar personal. Pues cuánto no más pedirle al Espíritu que este sea un alimento hoy del alma, que sea como un manjar para tener el gozo y la alegría y la paz en este mundo convulsionado, con los ruidos, con el corre-corre. Pues saquemos este espacio de encuentro con Dios. Por eso, miremos qué nos dice el texto, otra vez la mirada al texto, qué se nos ha dicho allí. Segunda lectura, tercera lectura proclamada, o sea, con voz clara, ideas claras, puntos bien hechos en la lectura, comas, puntos seguidos, puntos finales, cuáles son las ideas, cuál es la idea central. Una buena lectura, para que quede un buen resultado y ese resultado nos dé encuentro con Dios, paz y aplicación de este texto hoy a la vida, a nuestra familia y al contexto vital en el que nos desarrollamos cada día. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando al apóstol Juan en este tiempo de Pascua. Hemos pasado Ascensión, camino ya a Pentecostés, ya este sábado por la noche vamos a tener la vigilia. Estamos deseosos de que se actualice la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hoy la Iglesia en este viernes nos muestra cómo se nos pone el último capítulo del Evangelio según San Juan, que tiene como varios momentos. El primero, una aparición de Jesús en el lago de Genezaret a los apóstoles. Después un momento donde Jesús llama a Pedro y habla a solas con él. Después una referencia a través de una pregunta que Pedro hace de Juan. Y el epílogo, o más bien la conclusión, la parte final donde Juan, quien ha redactado y pone pues todo lo que se ha escrito y que si se hubieran escrito muchas otras, pues
si se descubriera todo lo que Jesús dijo y enseñó, pues no cabrían en las bibliotecas y toda una referencia ya pues para cerrar toda esta narración del apóstol Juan. Pero aquí hay un momento hoy. En ese contexto de la aparición en el lago de Genesaret, del mar de Galilea, como quieran llamarlo, mar de Tiberíades, se aparece a los apóstoles, viene una pesca grande, él se sienta otra vez, parte con ellos y comparte la comida, y después mira a Pedro. Empieza un momento de Jesús que ha elegido a Pedro para que sea la cabeza de la iglesia, por eso le ha puesto Cefas, cabeza, y lo mira, una mirada especial. Y en esa mirada, una primera pregunta. Simón, hijo de Juan, no le dice Pedro, le dice con el nombre antiguo, como es la referencia a los judíos, Simón Bar Jonás, Simón, hijo de Juan, Simón de Jonás. Aquí, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí están los otros apóstoles. Y Pedro, Simón, y dice él, sí, Señor, Señor, Kyrios, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pregunta Jesús, Pedro responde, y en un tercer momento Jesús dice, apacienta mis corderos. Jesús es el buen pastor. Volvemos aquí al capítulo 10 de Juan para que vayamos como atando las Sagradas Escrituras. Otra insistente pregunta de Jesús. Por segunda vez, Simón, hijo de Juan. Esa forma de llamar a Pedro, me imagino, ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado cuando el papá o la mamá de uno lo va a llamar como venga pues, deme una, ¿qué ha hecho de su tiempo? ¿Cómo ha respondido ante la vida? O un llamado como, en Colombia decimos como para un regaño, como un llamado categórico. Imagínense, pues, y los que tenemos nombres compuestos no solo le dicen Germán, sino Germán Eduardo, venga. Imaginemos a Jesús llamando a Pedro, pero no es un regaño. Es una forma donde Jesús va a mostrar toda una aceptación de algo que él ya quería, que Pedro fuera su cabeza, y ese solo no es una mirada, lo coge del hombro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Vuelve y pregunta la segunda vez, y entonces él, pues, como, bueno, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí la traducción que nos hacen es, Jesús pregunta por el amor, y Pedro responde en el orden del querer. Esto tiene unos verbos griegos, de ágape, de amor. Y entonces aquí vuelve, insiste Jesús, y Pedro como que dice, bueno, es que Jesús ya le había dicho, pastorea mis ovejas. Antes le había hablado de corderas, ahora le habla de ovejas. Sigue en la tónica del buen pastor, que designa a uno que va a tener la función del pastoreo a nivel grande, el primero entre todos sus hermanos. Pero las ovejas no son de Pedro, son de Jesús. Por eso Jesús le dice, mis corderos, mis ovejas. Es una función muy importante. Y entonces Simón, la tercera vez, le dice, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Como cuando, es como, pero ¿por qué la insistencia? Se dirá Pedro más bien. Recordemos algo. Cuando Jesús hablaba algo en la época que estaba en los 3 años de la vida pública, Pedro siempre era llevado de su temperamento y respondía y era el primero y quería pues como decir yo sé. Inclusive en algún momento de una forma bonita dijo, cuando se fueron en el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús habló del pan bajado del cielo, del pan bajado del cielo que tendrían que comer de él, y unos se fueron, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero por allá otra vez, cuando Jesús anunció que lo iban a matar, Pedro dijo, ni riesgos, pues como eso no va a pasar. Y Jesús le tuvo que hablar durito y decirle, cállate, Satanás. Y como era tan intempestuoso, como tan llevado de sí, Jesús le demostró que estaba poniendo su confianza en él, como cuando se estaba hundiendo en el mar y Jesús le tuvo que dar la mano y le dijo pues como hombre de poca fe, como siempre muy llevado en sus fuerzas. Es más, Lucas en el capítulo 22 nos muestra un pasaje donde Jesús está hablando de lo que va a pasar y le dice, mira Pedro que Satanás ha pedido cribarlos como el fuego y como el viento, perdón, y vendrá una tentación grande. Y Pedro también muy lleno de ese momento de su fuerza dice, no, eso no va a pasar.
Y entonces Jesús le dice, es que yo he pedido para que tu fe permanezca, y cuando pase esta situación, como fortalece a tus hermanos, acompaña a los hermanos en toda esta situación y en este proceso. Entonces es Jesús que está hablando con el Pedro intempestuoso otra vez, o con el Pedro muy llevado de su parecer. Pues aquí ahora aparece el Señor diciéndole a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, esa es la expresión clara, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y a la muerte. Pero él le contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Ese era el Pedro antes de la resurrección. Ahora aparece el Pedro que sabe que habla mucho y que se ha equivocado. Entonces, ante esta tercera pregunta de Jesús, es el contexto que quiero que miremos, como, uy, ¿será que yo pensará en sus adentros? ¿Será que voy a equivocarme otra vez? Pero como con humildad le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ya no es el Pedro de categórico, esto no va a pasar porque es así, porque lo digo yo. Ya es en humildad, reconoce, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Sigues respondiendo Pedro en ese sentido. Es más, la tercera pregunta nos la muestran, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya a Jesús no le hablan las dos del amor, sino me quieres, como al nivel de Pedro. El amor es una plenitud muy grande, este querer es una palabra pues, que engendra un afecto muy, muy grande, pero nosotros normalmente el amor es como una donación total. Pedro, Jesús le hace esta tercera pregunta, y Pedro, con esa duda de ¿será que qué va a pasar?, responde otra vez en el amor. Entonces, de esta manera, toda la tradición ha dicho, este texto es esa triple negación de Pedro, queda ya en otro momento. Fue el Pedro que confiaba en sus fuerzas, fue el Pedro que tenía sus proyectos, fue el Pedro que decía esto sí, así, así. Ahora Jesús, Dios verdadero, que ha dado la vida, que desde siempre ha sabido cuál es el desenlace de lo que los hombres, a dónde lo va a llevar este amor por los hombres, pues le dice a Pedro, ya como Dios y Señor, Pedro lo ve resucitado, ve que es el Señor de la vida, reconoce que todo lo que ha dicho se cumplió, pues ahora es el humilde Pedro, que siempre ha amado a Jesús. Lo que pasa es que el primer amor que tenía Pedro estaba muy llevado de su ego y de sus fuerzas. Este Pedro ya, después de la resurrección, es el Pedro que Jesús toma otra vez, y después de permitirle vivir este aprendizaje, porque negar a Jesús y el que los apóstoles se hayan ido, les sirvió de aprendizaje, porque Dios de lo que es un mal, porque no los genera Dios, el mal no lo ha generado Dios. Pero esto que los apóstoles hicieron y que en un sentido fue mal, fue dejar solo a Jesús, les sirvió como un aprendizaje. Y Dios se valió de ese aprendizaje. En este caso, Pedro, el primero entre todos, tendría que tener misericordia con los que llegaran a Jesús, porque él, en otra época él diría, no, es que yo he sido muy bueno, he sido fiel a Jesús, usted no puede venir. No, Jesús es para todos, y este Pedro tendría que tener misericordia, como Jesús lo levantó después de esta caída de la negación, pues Pedro sería ya el pontífice. Y entonces ante esta triple negación viene esta triple confirmación en el amor. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que los invito a que miremos. Miremos las actitudes de Pedro si nosotros las hemos tenido. Tal vez hemos sido muy llevados de nuestro parecer, somos muy, respondemos pues como que tiene que ser y este es el proyecto y esto no puede pasar. Y resulta que la vida nos va callando de cierta manera con muchos aprendizajes que también pueden llegar. Y que si los tomamos en buen sentido sirven. Cuando hemos sido prepotentes, orgullosos, soberbios, viene la vida y nos permite como que caigamos en algo, no en el mal, pero por lo menos que pase algo como que nos haga abrir la mirada y decir, yo que estaba tan firme y que decía que esto era así, y resulta que, uy, qué aprendizaje de humildad. Y la vida nos manda esos aprendizajes de humildad. Y aquí aparece Pedro, confirmado por Jesús, Jesús lo levanta. Y hay unas narraciones donde Pedro, en esos tiempos mientras pasaron los 3 días que Jesús resucitó, tenía un dolor en su corazón y lloraba, como lloró amargamente, como nos dice la palabra, cuando Jesús lo miró, él lo negó allá en ese contexto de los procesos de Jesús antes de que lo crucificaran, y lloró amargamente y no se perdonaba. Hasta Nuestra Señora en algún momento le tiene que decir, Pedro ven, y Pedro no venía, Pedro ven.
en el contexto de la casa de la última cena donde se reunieron a la espera de la resurrección. Y después le tiene que decir Nuestra Señora, Pedro, de Jesús y María, ven. Y Pedro, con las lágrimas de Nuestra Señora, siente ya una misericordia de Dios, y ahora, en este momento, Jesús, agarrándolo fuertemente y haciéndole esta triple pregunta, le da una investidura como pastor. El pastor en mayúsculas Jesús, pero ya es apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta este rebaño que te doy. Y viene a tener esta función de pastor, que nace del amor más profundo. Aquí hay una relación entre Jesús y Pedro. Este diálogo es Jesús y Pedro. Pedro, que había sido llamado, escogido, que caminó 3 años con el Señor Jesús, que tuvo esta caída de la negación, es puesto al frente, nada más ni nada menos que de esta iglesia de Jesús. Y tiene un contenido de esta iglesia donde en Mateo también nos habla como tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las llaves del infierno no podrán contra ella. Tendrá las llaves y los poderes del infierno no podrán contra ella. Él tiene esta investidura de pontífice. El puente entre Dios y los hombres es Jesús, pero ahora en este pastoreo Pedro ejerce esta misión. Y es la misión que ha tenido como columna de la iglesia, como la base, los 12 apóstoles, pero él, el primero entre los hermanos, en el amor y en la comunión, en la unidad. Ayer hablábamos de la unidad. Si algo tiene el misterio petrino, este ser papa, después de Pedro, los que vienen elegidos en el Espíritu Santo, es una misión de unidad, de confirmar a los hermanos, de dar un testimonio en el amor, en el servicio. Jesús dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor. Pues este es el llamado del Papa y de los papas que ha habido en la historia, que han venido con la luz del Espíritu a ser un punto de unidad en todos los que seguimos y somos hijos de Dios. Los que seguimos a Jesús y seguimos hijos del Padre de los cielos. Por eso hoy, imaginémonos a Jesús diciéndole a Pedro, toma las investiduras pontificales, cíñete los lomos y prepárate. Eso de ceñirse es a ponerse esos vestidos amplios de la antigüedad, es ponerse aquí un cinto o con lo que se amarraban, y es decir, listo, estoy listo para la actividad. Y es una investidura la que recibió. Y en esa actividad es todo un trabajo del pastoreo de las almas. Pensemos hoy en el Papa Francisco, pidamos por él, miremos cómo sigue entonces el Evangelio. Jesús empieza aquí a profetizarle cómo cuando era joven él mismo se ceñía, es decir, se organizaba y se vestía para salir a hacer su trabajo. Y eso lo hará como pastor de la iglesia hasta el momento que llegue, pase a ser de pastor, pase a ser cordero, como fue Jesús. Él es el buen pastor, pero llegó a ser el Cordero de Dios. Esto de cordero significa víctima, que se entrega por amor. Pedro, en el mismo camino de Jesús, lo ha seguido como pontífice, como pastor del rebaño, y ha llegado hasta Roma, que era la capital del mundo, del imperio de la época, la capital poderosa. Hasta allí llegaría el Evangelio y daría el máximo testimonio. Ya no solo es pastor, sino que va a ser cordero y también va a morir y va a ser mártir y va a dar la sangre y va a entregar. Y esa constatación de estas 3 palabras, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, lo va a demostrar en su ministerio. Ya después vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza, inclusive ya no tiene miedo, ya no va a negar a Jesús, sino que inclusive en el Sanedrín nos hablan en los primeros capítulos de los Hechos como le dice a los del Sanedrín, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Eso lo deja claro. Y por allá se gana un carcelazo, perdónenme la expresión, y entonces un ángel lo saca y después vuelve y delante de la gente dice, ese que ustedes llevaron en la cruz es verdaderamente Dios, ha resucitado, y empieza a dar el querigma, el anuncio de la resurrección de Jesús. Y en Jerusalén, y en Antioquía, y en Roma, y donde va, es el Pedro lleno del apóstol, de la fuego del Espíritu, con un testimonio ya no llevado en sus proyectos. Es el Pedro que tiene un amor fiel, porque Pedro es fiel. Lo que pasa es que es llevado de su parecer, pero ahora ya modelado por el Espíritu, ha dado la vida por Jesús y ha dado la vida por la iglesia y ha sido pastor de almas y llegó a ser cordero también. Murió para dar la vida, para que estas nuevas comunidades y esta iglesia
caminaran Jesús. Después vino otro que lo siguió y hasta ahora está el Papa Francisco, y es uno de los puntos de unión más difíciles con las iglesias separadas de la Iglesia Católica. El ministerio petrino es un servicio a la iglesia. Y aquí aparece hoy Pedro dándonos un testimonio de amor, como Jesús lo levanta y lo pone al frente como pastor de almas. Miremos hoy cómo está nuestra vida delante de Jesús. Nosotros también hemos sido llamados por Dios, por Jesús. Nosotros hemos sido elegidos por Él, cada uno desde el bautismo. Se nos ha dado la fuerza del Espíritu como a Pedro. Y eso es lo que vamos a mirar ahora en Pentecostés. Sintamos hoy la presencia de Jesús que nos mira como a Pedro. Y este sea el centro de esta meditación. Imaginémonos con nombre propio que Jesús nos toma la mano aquí en el hombro y nos llama y nos dice: a mí, Germán, ¿me amas? Ponga el nombre suyo. Juan Pablo, María, Teresa, ¿me amas? Imaginémonos a través de esta palabra, más que imaginémonos, es verdad. Jesús nos pregunta hoy: ¿me amas? Y ya la respuesta es muy personal. Seguramente decimos como Pedro: no, tú sabes que sí. La primera respuesta es: sí, Dios, tú sabes todo. Yo sí, claro que sí, mira, he hecho esto y esto y esto. La segunda será: no, tú sabes que sí te quiero. Y la tercera: pero seguramente en la tercera falta ver cómo respondemos también. ¿Será que sí tenemos fidelidad hacia Dios? Lo buscamos con todo el corazón. Porque Pedro lo negó, pero después se entregó totalmente. Lo triste sería que nosotros pecar es negar a Dios. Puede que uno no lo haga tan consciente a veces, y el pecado va demostrando, para que sea más pecado tiene que haber cierta conciencia o conciencia como tal. Pero seguramente de muchas formas hemos negado a Dios. Y lo peor es irlo negando con pleno conocimiento. Y entonces cuando uno le dice a Dios que te amo, tendría que preguntarse: venga, si es verdad que amo a Dios. Amo a Dios, pero quiero el mal de esta persona, odio a este, envidio a esta, deseo a esta. He sido indiscreto con estos dineros, y le podemos decir a Dios que lo amamos. Esa es la pregunta. Hoy hay una pregunta insistente sobre el amor para nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo responde un padre, una madre, alguien que en el día a día trabaja, se esfuerza ante todas las bendiciones que Dios nos da? Yo, en mi contexto sacerdotal, es una pregunta muy fuerte. Al que más se le dio, más se le pedirá. Y aquí es darse en el amor, porque Dios no se ha guardado nada. ¿Cómo nos damos nosotros en respuesta ante tanto amor? Miremos hoy a Jesús que nos abraza y nos dice: ¿me amas? ¿Me amas? Esa es la gran pregunta hoy. La respuesta es personal. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta triple pregunta sobre el amor, que se la haces a Pedro y encargas a él todo este ministerio petrino, este pastoreo de las almas. Te alabamos y te bendecimos en este día, porque esta pregunta es para nosotros también. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es sincero y es real. Y esta insistencia nos la demuestras todos los días. Nos has dado tu presencia, tu gracia y tu amor. Te pedimos, Señor Jesús, para que seamos fieles, podamos responderte de verdad esta pregunta. Tú nos repites hoy también a nosotros: ¿me amas? Y podemos decirte: sí, Señor, pero concédenos amarte más, mucho más, con un corazón caldeado por el fuego de tu Espíritu. Tú nos abriste el camino que lleva hasta el Padre, y gracias a ti la vida es más fuerte que la muerte. Estamos seguros en la fe de que tú vives en nosotros y estás presente en cada hombre y mujer, nuestros hermanos. Haz que nos entreguemos a la apasionante tarea de amarte, queriendo sin medida a los demás. Acompaña en su servicio a los pastores de tu pueblo y reúne en tu iglesia a los hijos de Dios dispersos. Amén. Cuarto momento, la acción. La pusimos en la meditación, pero también es para llevarla a la acción concreta hoy. Dios nos pregunta: ¿me amas? Respondamos. Ojalá, si quieren, escrito. Hagan un ejercicio escrito si lo quieren así. Si no, saquen un rato de oración, ya de meditación y contemplación ya final.
de cómo le demostramos a Dios que lo amamos. Acuérdense que San Juan dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos y al que vemos al hermano no lo amamos? Ahí hay una pauta. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Esa es la pregunta final. Él nos abraza hoy y nos dice, te amo. Y nos pregunta, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Les enseñas a tus hijos a amarme? ¿Qué lugar tengo en tu vida? Y miremos si, como Pedro, nosotros en algún momento fuimos un poco caprichosos y estamos logrando ya vencer esos caprichos y decirle a Dios, tú sabes todo, Señor, enséñame a amar tu voluntad y a cambiar que mis decisiones y mis proyectos marquen mi vida. Quiero hoy poner mi vida en ti. Enséñame a ser humilde y sencillo. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.